El 23 de agosto comenzaron las acciones de los Juegos Parapanamericanos, en las que los atletas mexicanos consiguieron 55 medallas de oro, 5 más que en Guadalajara 2011, para cerrar en tercer sitio de la clasificación general. Además, al final de la competencia regional, la delegación cerró con 58 medallas de plata y 45 de bronce, para un total de 158 preseas, con lo cual México mejoró el cuarto sitio de hace 4 años en Toronto 2015, en donde finalizó el certamen con 38 de oro, 36 de plata y 39 de bronce, para un total de 113. Además, se registraron logros relevantes en disciplinas de natación, en la cual México terminó en el segundo lugar con 27 preseas de oro. En el taekwondo, que ingresó por primera vez al programa de la justa, se consiguieron 2 preseas de oro, 2 medallas de plata y una más de bronce. Bueno, para mí representan muchísimas cosas, son muchos pues años de trabajo, también muchos sacrificios que siempre he dicho que los sacrificios yo los nombro elecciones. Nosotros elegimos estar aquí y elegimos dejar a un lado el mundo exterior para pues poder ser de las mejores de nuestro país y también de las mejores del mundo. En la pista de atletismo se lograron 50 preseas, ganando 16 de oro, 16 de plata y 18 de bronce para terminar en el tercer sitio general de la disciplina. El contingente azteca pudo conseguir la gloria para Panamericana en Lima, con la mira puesta en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y en los Parapanamericanos de Santiago de Chile en 2023. Andrés Brito, 21 Noticias.